Por $16,000 al mes, yo, un trabajador migrante pobre, me casé con mi propia jefa, una viuda árabe de 60 años que había perdido las dos manos en un accidente. Todo esto lo hice por dinero, no por amor. Aquel matrimonio prometía sacarme de la miseria, pero al mismo tiempo ponía en juego mi dignidad. Y sin embargo, en la noche de bodas, cuando por fin llegó el momento que más temía, lo que ella me pidió hizo que todo mi mundo se diera la vuelta. Me llamo Sergio. Tengo 28 años y vengo de un pequeño pueblo humilde de Extremadura, cerca de Badajoz, el tipo de lugar cuyo nombre no significa nada en una metrópolis seca y llena de rascacielos como Dubái. Bajo el sol despiadado de Emiratos Árabes Unidos, yo no era más que uno entre miles de trabajadores migrantes que venden su tiempo y su cuerpo a cambio de una esperanza a la que yo llamaba pagar la deuda. Llevaba 4 años respirando polvo del desierto en lugar del polvo de las calles de mi pueblo. 4 años lejos del olor a tierra mojada después de la lluvia, cambiando ese olor por el mar de cristal y acero, el aire acondicionado constante y el café árabe amargo de la mansión. Mi papel era sencillo y humillante a la vez, empleado de mantenimiento y logística interna en el enorme complejo de la familia Al-Habib. Cada mañana, cuando el eco del adán del alba aún flotaba en el aire, yo ya estaba revisando sistemas de aire acondicionado, comprobando luces, bombas de agua, ascensores, la piscina infinita que no podía fallar ni un día. Más tarde me cambiaba de mono de trabajo a uniforme limpio para apoyar en lo que hiciera falta, preparar salones para eventos privados, coordinar servicios, tener siempre todo listo sin que los dueños vieran nunca el esfuerzo que había detrás. Frente a mí siempre tenía la misma escena de lujo brutal, fuentes encendidas a cualquier hora, incluso con 40 grados fuera, césped artificial perfectamente verde aunque estuviéramos en medio del desierto, muros altísimos separando la vida de los señores de la vida de nosotros, los invisibles. Por dentro, mi corazón era como una moneda gastada de tanto frotarla con la misma preocupación. Deuda. Mi padre enfermo. La pequeña parcela de tierra de mi abuelo, usada como garantía ante un usurero cuando mi hermana sufrió un accidente. La cifra de unos $20,000 se me aparecía como un demonio cada vez que cerraba los ojos. Por mucho que me exprimiera, mi sueldo, cuidadosamente ahorrado, era apenas una gota de agua en pleno desierto. Cada mes, cuando llegaba el momento de mandar dinero a casa, sentía primero orgullo por poder ayudar, pero enseguida ese orgullo era devorado por la frustración al ver que la deuda casi no se movía, que seguía generando intereses y amenazando con arrebatarnos todo. ¿Cuándo vuelves, hijo? Mamá te extraña. Ese tipo de mensajes cortos de mi madre me dejaban paralizado. Yo no podía regresar. Tenía que seguir luchando allí, aunque mi trabajo se sintiera como intentar tapar un agujero en un barco que ya se hunde. Mi jefa se llamaba doña Habiba Al-Habib. Tendría unos 60 años. Era una anomalía entre las damas aristocráticas que visitaban la mansión. Su rostro envejecido conservaba una elegancia dura, pero en sus ojos oscuros vivía una tristeza permanente. Había perdido las dos manos en un accidente de coche 10 años antes, una tragedia que la dejó físicamente dependiente de los demás para casi todo. Yo empecé trabajando para ella de manera indirecta, dentro del equipo de mantenimiento. Por casualidad, un día reparé un fallo complejo del sistema de climatización del jardín interior, algo que llevaba semanas molestando a los invitados. Mientras todos decían que había que llamar a técnicos externos, yo conseguí arreglarlo con paciencia y algo de intuición. Desde entonces, la confianza de doña Habiba en mí creció a una velocidad que me asustaba. Empezó a pedir que fuera yo quien supervisara ciertos trabajos, quien comprobara que los técnicos externos no la engañaban, quien coordinara pequeños eventos internos. Ella me miraba de una manera diferente a todos los demás patrones que había tenido. No veía solo a un trabajador extranjero de usar y tirar. Veía a Sergio, una persona con nombre y conciencia. «Sergio, ¿eres honesto?»,
me preguntó una tarde, cuando le devolví el cambio de una compra interna, una cantidad tan pequeña que otros empleados ni la habrían mencionado. Aquí, en Dubái, la honestidad es cara, añadió con seriedad. Yo solo sonreí con rigidez. Para mí, ser honesto no era un lujo, era lo único que me quedaba como orgullo. Era lo único que no había empeñado. Una noche, hace unos 3 meses, doña Aviva me mandó llamar a su despacho. La habitación olía a sándalo, estaba en penumbra y el silencio pesaba, como si ahí dentro el tiempo se moviera más despacio. Sergio, dijo con voz ronca pero firme, sé que tienes problemas muy grandes en tu país, deudas, dinero. Sentí que el corazón se me caía al estómago. ¿Cómo lo sabía? ¿Habría hablado dormido? Ella se inclinó hacia adelante y me clavó la mirada. Te he observado. Trabajas duro. Eres discreto. Necesito a alguien en quien pueda confiar por completo. Alguien 100% honesto. No solo como empleado de mantenimiento, sino como... Se detuvo. El aire se volvió espeso y caliente. Como mi esposo. El mundo se me vino encima. Debí oír mal, pensé. Mi jefa, una viuda aristócrata árabe, me estaba proponiendo un matrimonio religioso, válido ante Dios pero sin registro civil, un matrimonio discreto con un trabajador migrante cualquiera venido de un pueblo de Extremadura. Doña Aviva continuó hablando sin darme tiempo a procesar la sorpresa. Esto es un contrato por 1 año. Durante ese tiempo, actuarás como mi esposo de confianza, me ayudarás con mis asuntos fuera de casa, serás mi representante y mi protector legal. A cambio recibirás unos $16,000 al mes, depositados directamente en tu cuenta de España. Con ese dinero podrás saldar tus deudas, recuperar la tierra de tu familia y darle la estabilidad que tanto necesitas. Esa cifra me golpeó como una ola gigantesca. No era solo dinero suficiente para pagar lo que debíamos, era dinero para sacar a toda mi familia de la pobreza de golpe, para cambiar la historia de mis sobrinos y de los que vinieran después. Tragué saliva con dificultad, tenía la boca seca. Con todo respeto, señora, ¿por qué yo? ¿Y por qué tiene que ser un matrimonio? Porque solo un esposo legal y de confianza puede representar mi vida frente a la ley y frente a una familia que es, en su mayoría, ambiciosa y voraz, respondió con frialdad. Y te elijo a ti por tu honestidad limpia. Remarcó cada palabra. No voy a tocarte si no quieres, ni hoy ni nunca, hasta que tú mismo lo consideres. Respeto tu dignidad. Esto es un acuerdo puro. Tú ayudas a tu familia y yo obtengo la seguridad y el tutor que necesito. Esa noche no dormí. Me revolqué entre la ética, la religión y la urgencia económica. Aquello era la tentación más peligrosa de mi vida. Vender 1 año de mi cuerpo y quizá mi orgullo para salvar el honor de mi familia. Al amanecer, mientras terminaba de rezar, tomé la decisión pensando en la cara aliviada de mi madre y en mi padre dejando de preocuparse por el futuro. Fui al despacho de doña Aviva. «Acepto, señora», dije, intentando que no se me notara el temblor en la voz. «Seré el esposo responsable que usted necesita». El matrimonio religioso se celebró en secreto unos días después, con un jeque anciano y 2 testigos de confianza. Yo, Sergio, el chico de mantenimiento, me convertí oficialmente en el esposo de doña Aviva. Sentía el estómago lleno de mariposas nerviosas. La famosa noche de bodas se acercaba, aunque en mi caso era más exacto decir la noche que tanto temía. No era solo el comienzo de un contrato bien pagado, era una prueba dolorosa de hasta dónde estaba dispuesto a llegar con tal de comprar la libertad de los míos. Había vendido 1 año de mi vida. Lo que todavía no sabía era qué otro precio oculto tendría que pagar. Esa noche, tras la ceremonia, me encerré en mi cuarto pequeño y caluroso. Miraba el techo, pero en realidad solo veía números. $16,000, $16,000, como una llave dorada abriendo de golpe la celda financiera de mi familia.
A la mañana siguiente, antes de que el sol se alzara del todo sobre los rascacielos de Dubái, doña Aviva me llamó otra vez a su despacho. Esta vez el ambiente era mucho más formal. Sobre la mesa había 2 documentos en árabe y en inglés pulcramente alineados. «Siéntate, Sergio. Tenemos que hablar de los detalles del contrato», dijo con un tono que parecía el de una directora general negociando un acuerdo millonario. Me senté, con las manos sudorosas. Ya no se trataba de revisar filtros de aire, era un contrato de vida. «Este matrimonio religioso será válido durante un año completo», explicó, casi como si dictara una lista de la compra. «Durante ese tiempo vivirás en esta casa como mi esposo, aunque en habitaciones separadas. Tu deber será acompañarme a eventos sociales cuando sea necesario, ocuparte de gestiones bancarias que yo ya no puedo hacer sola y, sobre todo, protegerme como tutor de confianza». Reuní valor para preguntar lo que me estaba carcomiendo. «¿Y qué pasa con la relación conyugal?». Ella me miró directamente, con una franqueza que me desarmó. «Tal como te prometí, no voy a violar tu dignidad, Sergio. Mis heridas no son solo físicas. Ese accidente me arrebató muchas cosas, incluyendo los deseos del cuerpo. No busco un marido que me use, sino uno que me proteja. Necesito tu presencia, tu lealtad y tu nombre, no tus caricias». Me explicó que en su entorno, la presencia de un esposo, sin importar su origen, le daba un escudo legal y social frente a cualquier intento de su familia por controlar sus bienes o decisiones. El dinero, aquellos $16,000 mensuales, llegaría a mi cuenta en España el día 1 de cada mes. Todo sonaba lógico, casi frío, pero dentro de mí, la tormenta moral seguía rugiendo. ¿No se supone que el matrimonio debe basarse en amor y en el deseo de formar un hogar? Lo que estábamos firmando era una transacción, estabilidad y dinero a cambio de mi nombre y de mi papel. ¿Estaba pecando? ¿Estaba vendiendo mi alma por salvar el honor de mis padres? Cada vez que pensaba en la deuda, en la medicina de mi padre y en las noches en vela de mi madre, toda duda moral quedaba aplastada. $16,000 al mes. En 3 meses, la deuda estaría saldada, el resto sería el inicio de una nueva vida. «Solo tengo una condición, señora», me atreví a decir, luchando por no sonar suplicante. Ella alzó una ceja, un gesto raro en ella. «¿Cuál?». «Cuando termine el año, quiero tener el derecho absoluto de volver a España, de recuperar mi vida sin ningún tipo de atadura. Y quiero poder seguir cumpliendo con mis oraciones y mis obligaciones religiosas sin interferencias». Doña Aviva sonrió apenas, con una dulzura insólita. «Eso no es una condición, Sergio. Eso es tu dignidad. Nunca te pediría que traicionaras a Dios. Y en cuanto a tu regreso, serás libre. El contrato termina al cabo de un año, tanto ante la religión como ante la ley». Firmé. Mi mano temblaba más que cuando estampé mi firma en mi primer contrato para salir de Extremadura. Aquel papel era más pesado que todas mis deudas juntas. A partir de ese momento, el chico de mantenimiento desapareció y nació el esposo por contrato. Todo se movió después con una rapidez calculada. Me trasladaron del cuarto de empleados a una suite de invitados lujosa, al nivel de las habitaciones de la familia. Me dieron ropa nueva, una tarjeta de acceso distinta y un lugar en la mesa que nunca había imaginado. Para los pocos familiares que entraban en la casa, yo era una sorpresa incómoda. Los empleados cuchicheaban a mis espaldas. El de mantenimiento se la ha ganado. El español se casó con la señora. Sentía miradas envenenadas, en especial de los sirvientes más antiguos, pero la presencia que más me inquietaba era la de don Jalid, el sobrino mayor de doña Aviva, un hombre de rostro duro, fama de avaro y obsesionado con los bienes de su tía. Cada vez que venía de visita y me veía sentado en la sala, no detrás de una caja de herramientas, sus ojos se volvían fríos y calculadores. Para él, yo era una amenaza con piel de pobre. Doña Aviva enfrentaba los rumores con una sonrisa helada. «Que hablen, Sergio», me decía.
Tu tarea ahora es ser mi escudo y mis oídos. Escucha lo que dicen, solo les interesa mi dinero. La formalización de nuestro matrimonio religioso ante el jeque local cerró ese primer capítulo. Después de pronunciar el acepto, yo era su esposo a ojos de Dios, aunque sin ceremonia abierta ni festejos. Esa promesa silenciosa me ataba. Aquella noche regresé a mi nueva habitación y me miré en el enorme espejo. El muchacho de Extremadura ahora llevaba una túnica blanca impecable, no el uniforme manchado de grasa. Sobre el papel era un hombre rico. La deuda pronto estaría pagada. Pero sentía un hueco en el pecho, como si mi orgullo estuviera guardado en una caja fuerte que no era mía. Esperaba, y en esa espera temblaba. La noche de bodas, la noche más extraña de mi vida, se acercaba. Una semana después de la ceremonia, mi vida se dividió en dos dimensiones absurdas. En lo económico, estaba tranquilo. La primera transferencia de doña Javiva ya había llegado. Una cifra tan grande que me quedé conteniendo la respiración frente a la pantalla del banco. En cuanto pude, mandé casi todo a España y le escribí a mi madre. Paga todas las deudas. No vendáis la tierra, que papá se trate tranquilo. Sentí un alivio inmenso y al mismo tiempo una niebla de ansiedad que no terminaba de disiparse. Esa ansiedad venía de mi nuevo rol. Era esposo en el papel, pero seguía siendo un empleado con ascenso. Vivía en el ala elegante de la casa y comía con doña Javiva cuando no había invitados. Sin embargo, nuestra relación era fría, respetuosa y llena de silencios incómodos. La tensión más fuerte venía de fuera, de la familia de doña Javiva. Khalid fue el primero en reaccionar. Además de ser el sobrino mayor, era el jefe de los negocios familiares y tenía los ojos puestos en cada centavo de su tía. De pronto empezó a ir a casa mucho más seguido. «Sergio, hoy tienes que acompañarme durante la cena», me avisó doña Aviva una tarde. «Khalid viene a comer. Quiero que te sientes a mi lado». Aquella cena fue un campo de batalla silencioso. Khalid, un hombre de unos 40 años con traje carísimo y mirada helada, me escaneó de pies a cabeza. «¿Te sigo llamando Sergio o ahora tengo que decirte señor Sergio?», se burló mientras cortaba el cordero a un ritmo provocadoramente lento. «Sergio está bien, don Khalid. Sigo siendo la misma persona», respondí tratando de mantener el tono neutro que doña Aviva me había pedido. «Claro, claro, el mismo de siempre», rió sin alegría. «Solo que es curioso ver a un empleado de mantenimiento convertido de pronto en esposo de doña Javiva. ¿Usaste algún hechizo de tu pueblo en España para enamorarla?». Doña Aviva lo cortó en seco, con una voz afilada como vidrio. «Vigila tus palabras, Khalid. Sergio es mi esposo legítimo. Es de confianza. Lo elegí por su lealtad. Algo que he buscado sin éxito entre mi propia sangre». Aquellas frases cayeron sobre Khalid como un golpe bajo. Su rostro cambió, entendiendo a quién se refería. Cuando se marchó, doña Javiva me miró cansada. «¿Ves, Sergio? Por eso existe este matrimonio. Vendrán a por ti. Intentarán arrinconarte. Tienes que mantenerte firme. No les muestres debilidad». Las amenazas de fuera podían contenerse con la presencia de doña Javiva, pero la batalla dentro de mí se hacía más intensa. Cada noche, después de acompañarla a su habitación, regresaba a la suite lujosa que ahora era mía y me hundía en un único pensamiento: ¿cuándo llegará la noche de bodas de verdad? Aunque ella había prometido no obligarme a nada y había dicho que respetaría mi dignidad, yo sabía que, ante la religión y el contrato, era su marido, y el hecho de haber sido un trabajador endeudado toda la vida hacía que mi derecho a decir no se sintiera frágil y culpable. Imaginaba 1000 escenarios. ¿Me llamaría simplemente para dormir a su lado, como símbolo de apoyo? ¿O en algún momento me pediría cumplir el papel completo de esposo, como una cláusula no escrita del contrato? Cada vez que escuchaba pasos en el corredor, el corazón se me disparaba. Empecé a leer el Corán cada noche,
buscando un poco de paz espiritual que calmara mi cuerpo nervioso. «Sergio, ¿puedes llevarme al salón de belleza mañana?», me pedía a veces. «Sergio, tenemos que ir al banco a gestionar una transferencia para obras de caridad. Sergio, ordena estos documentos viejos». Me mantenía ocupado con tareas de tutor, de asistente, de representante, pero evitaba cualquier referencia a la vida íntima del matrimonio. Ese silencio me consumía más que un conflicto abierto. Era un esposo con papel y sin manual de instrucciones, atrapado entre el lujo y una dignidad que no sabía cómo sostener. Una noche, tras una semana entera de tensión, terminé de rezar la última oración del día y estaba guardando la alfombra cuando sonó el intercomunicador de mi mesa de noche. Contuve la respiración. Era la voz de doña Aviva. «Sergio, ¿puedes venir a mi habitación ahora? Quiero hablar contigo». El corazón se me subió a la garganta. «Es hoy», pensé. La noche que temía y de algún modo raro también esperaba. Respiré hondo, arreglé mi ropa y caminé por el pasillo de mármol que jamás se me había hecho tan largo. Iba repitiéndome una sola palabra: lealtad. Había prometido ser un esposo de confianza. Lo que ella pidiera, yo tendría que afrontarlo. Llamé a la puerta tallada, llena de arabescos. «Adelante, Sergio», respondió desde dentro. Giré el pomo y entré en la habitación principal, grande, perfumada y calurosa. Olía a una mezcla de perfume dulce y hierbas medicinales. La cama, con dosel y 4 columnas, parecía un trono. Pero doña Aviva no estaba allí, sino sentada en un sillón de terciopelo junto a la ventana, vestida con una túnica sencilla y el cabello cubierto por un pañuelo. Delante de ella, en una mesa baja, había un Corán de tapa de cuero gastado. Me detuve a unos pasos de ella, con las manos cerradas a los lados del cuerpo. Intenté leer su expresión, pero el rostro se le veía sereno, casi inexpresivo. «Has venido», dijo despacio. Su voz no tenía tono de orden, pero sí un peso serio. «Siéntate frente a mí, por favor». Me senté donde me indicó, sintiéndome como un acusado frente a un juez. El silencio se alargó tanto que pude escuchar mi propio corazón. Este era el clímax de toda mi angustia. Entonces habló, con un leve temblor en la voz, aunque sus ojos seguían fijos en los míos. ¿Sabes por qué elegí un matrimonio religioso y no solo un contrato de trabajo? Porque necesitaba un esposo, sí, pero no el tipo de esposo que tú estás imaginando. Me tragué las palabras que tenía en la punta de la lengua. He perdido 2 cosas muy valiosas, Sergio, mis manos y la paz, continuó. Después del accidente mi familia solo vio mis bienes. Solo vieron dinero. Me trataron como un objeto defectuoso al que había que cuidar físicamente, no espiritualmente. Suspiró largo, y por primera vez vi en sus ojos un dolor que no tenía nada de orgullo aristocrático. Esta tarde, siguió, Khalid vino de nuevo. Amenazó con llevar nuestro matrimonio ante el tribunal religioso. Dijo que duda de mis intenciones, duda de tu integridad, que he perdido la razón por casarme con un extranjero como tú. Dijo que tú solo me utilizas. Estoy listo para enfrentarlos, me apresuré a decir, sintiendo una oleada de protección inesperada. Soy tu tutor. Juntos podremos... Lo sé, Sergio, me interrumpió con suavidad. Y por eso te llamé. Quiero poner a prueba tu lealtad, pero no hacia el dinero que recibes, sino hacia la dignidad que te prometí. El corazón me latía con fuerza. Imaginé que venía una petición que me haría sudar de vergüenza. En lugar de eso, empujó con el brazo el Corán viejo hacia mí. «Este será mi regalo de noche de bodas», susurró. «No quiero tu cuerpo, quiero oír tu voz». La frase me descolocó. «¿Mi voz?» «Quiero que me leas», pidió. «Léeme la Sura Ar-Rum. Solo quiero escuchar a mi esposo, a quien considero honesto y piadoso, recitar la palabra de Dios. Solo busco paz espiritual, Sergio. Necesito comprobar que mi elección fue correcta.
que para ti la fe está por encima de todo. Me quedé de piedra. Todos los escenarios que había imaginado, la incomodidad, el miedo, un intercambio físico, se hicieron añicos. La noche de bodas de este matrimonio por contrato no iba de satisfacer deseos del cuerpo, sino de medir la calidad del alma. Sentí cómo se me humedecían los ojos. Aquello era el mayor respeto que alguien así podía mostrarle a un trabajador migrante. No estaba comprando mi cuerpo, estaba honrando mi espíritu. Abrí el Corán con manos temblorosas, busqué la Sura Ar-Rum y empecé a recitar. Al principio la voz me salía rota por la emoción, pero poco a poco fue encontrando un ritmo tranquilo. Leí los versículos sobre el poder de Dios, la creación de las parejas y los signos de su grandeza, incluyendo aquel que habla de cómo Él crea para nosotros parejas de nuestra misma especie, para que encontremos tranquilidad a su lado y pone entre ambos amor y misericordia. Mientras recitaba, doña Habiba cerró los ojos. Vi cómo la tensión de su rostro empezaba a aflojarse, cómo una calma extraña se apoderaba de sus facciones. Al terminar, la habitación volvió a quedar en silencio. Entonces abrió los ojos y sonrió. Fue la primera sonrisa plenamente sincera que le vi. «Gracias, Sergio», dijo con un hilo de voz lleno de gratitud. «Sabía que no me equivocaba contigo. Tu dignidad es tu mayor riqueza. Aquella noche no solo gané un salario descomunal, recuperé algo de mi propio respeto. Dormimos en habitaciones separadas, pero mi corazón estaba más ligero, y de repente entendí que había algo mucho más grande que las deudas detrás de ese matrimonio extraño. Al día siguiente me levanté distinto. El miedo al contacto físico había desaparecido, reemplazado por una profunda curiosidad y admiración. Doña Habiba no era solo una mujer rica y sola, era una luchadora buscando paz espiritual y enfrentándose a la codicia de su propia sangre. Después de un desayuno silencioso, ya siempre desayunábamos solos, me llamó de nuevo al despacho. Esta vez volvía a tener la mirada estratégica de siempre, como un general preparando un mapa de guerra. «Siéntate, Sergio», dijo. «Anoche me demostraste que mereces toda mi confianza. Ahora te voy a contar por qué necesito darte $16,000 al mes y por qué este matrimonio es la única manera de hacerlo». Movió con el joystick de su silla un proyector que mostró en la pared unas fotos de un edificio modesto en las afueras de Dubái, casi escondido entre construcciones anónimas. «Esta es la Fundación Al-Aman», explicó. Su voz sonaba orgullosa. «Es un refugio secreto para trabajadores migrantes, sobre todo hombres con problemas legales, con sueldos retenidos o víctimas de maltrato por parte de sus patrones». Miré las imágenes con incredulidad. Un refugio clandestino para gente como yo. «Sé muy bien lo que es sentirse extranjero y humillado», continuó. «Aunque nací aquí, mi madre era una forastera que fue tratada con desprecio por la familia de mi padre. Murió llena de amargura. Esta fundación es mi forma de redención, Sergio. Quiero devolver la dignidad que a ella le arrebataron a quienes son hoy los más vulnerables, los que vienen de lejos a servir y son maltratados». Se me hizo un nudo en la garganta. Había escuchado demasiadas historias de compañeros atrapados sin sueldo, sin pasaporte o sin salida legal. «Pero, ¿por qué tiene que ser todo secreto?», pregunté. «La caridad no suele esconderse». Doña Habiba soltó una especie de risa amarga. «Por Khalid y el resto de mi familia, si supieran que destino la mayor parte de mis bienes a extranjeros, harían lo imposible por bloquear mis cuentas. Dirían que estoy loca, que no soy capaz de manejar mi fortuna. Ya lo están intentando. Yo no puedo gestionar directamente la fundación. Mi discapacidad y su vigilancia constante lo complican todo». Cambió la imagen a un gráfico de movimientos bancarios. «Aquí viene lo complicado», dijo. «Tengo derecho a gran parte de los bienes familiares, pero están atrapados en cuentas conjuntas que controla Khalid. Sin embargo, la asignación conyugal que te pago a ti es completamente legal. Yo decido cuánto vale mantener a mi esposo.
Ese monto tan alto es justamente la clave. Esa generosidad exagerada me permite sacar dinero de mis cuentas de forma regular sin levantar sospechas, porque todos creerán que solo estoy mimando a mi marido extranjero. Empecé a entender. Aquel salario no era solo mi recompensa, era la arteria principal que alimentaba a la Fundación Al-Aman. En cuanto ese dinero entra a tu cuenta, pasa a ser tuyo por completo y legalmente, continuó. Después tú destinas la mayor parte a la fundación, pagas el alquiler, los gastos legales, la comida, todo. En resumen, tú serás el administrador financiero. ¿Administrador? Sí, y más que eso. Sus ojos brillaron con una confianza que me asustó. Te he nombrado tutor de confianza. No eres solo mi esposo por contrato. Eres el custodio de esta misión. Serás quien trate directamente con esos trabajadores migrantes, porque tú conoces su dolor desde dentro. Este encargo es mucho más grande, más noble y más peligroso que pagar una deuda. Sentí que la carga de mis problemas económicos se vaciaba y en su lugar caía sobre mí un peso mucho más grande, el de muchas vidas. No te estoy pidiendo que trabajes gratis, añadió leyendo mi inquietud. Toma lo que necesites para vivir con dignidad y ayudar a tu familia. Pero recuerda que casi todo ese dinero es el aire que respira la Fundación Al-Aman. A partir de entonces, la casa de doña Habiba cambió por completo para mí. Yo ya no era solo el esposo nuevo, sino el hombre detrás de un refugio secreto. Me dio contactos de abogados de confianza y los libros de cuentas de la Fundación. Había que ser discretos y astutos. No podemos actuar a plena luz, Sergio, repetía. Usa tu antigua red, tus amigos migrantes. Tú sabes quién merece confianza. No uses nunca el coche de la casa ni tarjetas que puedan rastrearse cuando vayas a ver la fundación. Volví a ser el Sergio de siempre, prudente, callado y pegado al suelo. Empecé a moverme por la ciudad en un coche viejo que había comprado con mis ahorros y, muchas veces, en metro o autobús, con ropa normal, como si siguiera siendo uno más. La primera vez que entré en la Fundación Al-Aman, se me encogió el corazón. Era un conjunto sencillo pero limpio, cálido. Había cuartos pequeños, una cocina común y una sala para asesoría. Conocí a un trabajador al que le debían 1 año de sueldo, a otro que había sido golpeado por su patrón y a varios a quienes les habían confiscado el pasaporte. Sus rostros eran espejos del mío. «Asalamu alaikum, Ustad», me saludó uno, un hombre de mediana edad, con los ojos llenos de lágrimas. «No me llames Ustad», le respondí. «Llámame Sergio, soy igual que ustedes, un migrante más. Solo estoy aquí para ayudar en nombre de una mujer muy buena». Empecé a cubrir gastos, a contratar abogados, a organizar documentos para quienes necesitaban volver a su país. Aquellos $16,000 mensuales que al principio me pesaban en la conciencia, se transformaron en una herramienta bendita. Cada billete que salía de mis manos significaba una oportunidad para alguien. Mi relación con doña Habiba también cambió. Ya no hablábamos de sistemas de aire ni de incidencias del edificio. Hablábamos de cómo esquivar la vigilancia de Khalid, de la forma más segura de devolver a un migrante a su hogar sin suscitar sospechas y de cómo blindar legalmente la fundación. Muchas noches ella me contaba anécdotas de su madre extranjera, humillada por la familia de su padre. «Veo algo de mi madre en ti, Sergio», me confió una vez mirando por la ventana. Ella era honesta y bondadosa, pero la trataron como si no valiera nada. Le robaron la alegría. Por eso te elegí a ti, un extranjero honesto, para este papel. No es solo redimir mi pasado, es demostrar que la honestidad y la dignidad valen más que la sangre y el dinero. Sus palabras se quedaron grabadas en mi cabeza. No estaba manejando solo dinero, estaba cuidando de un legado moral. Pero aquel doble rol era agotador. De día debía aparentar ser el esposo mimado, un poco ingenuo, para engañar a Khalid cuando aparecía.
De noche me convertía en el gerente preciso de la fundación. Khalid no dejó nunca de sospechar. Empezó a difundir rumores entre la élite de Dubái, que yo era un estafador español que fingía ser piadoso para exprimir a su tía. «Ten cuidado, Sergio», me advirtió doña Aviva. «Khalid no me atacará de frente, irá a por ti, intentará demostrar que eres un impostor, que no mereces ese sueldo». Asentí. Sabía que el examen duro aún estaba por venir. Hasta ese momento, yo solo había manejado su dinero. La verdadera prueba sería cuando tuviera que demostrar mi lealtad, incluso si ese dinero desaparecía. Ya había pagado las deudas de mi familia, había cumplido el motivo con el que llegué a Dubái. Ahora estaba atado a una promesa más grande, proteger una misión humanitaria, aunque eso implicara sacrificarme. Pasaron 6 meses desde nuestro matrimonio religioso. La Fundación Al-Aman crecía. Yo había aprendido a mover fondos con eficiencia, a gestionar casos legales y a ver con mis propios ojos el impacto de la confianza de doña Aviva. Ya no me sentía un esposo contratado y torpe, sino una parte irreemplazable de esa misión. Pero cuanto más avanzábamos, más se estrechaba la soga externa. Khalid era como un zorro viejo, paciente. Utilizaba abogados y banqueros igual de codiciosos para revisar cada movimiento de las cuentas de su tía. Un día frío por la mañana, mientras intentaba pagar el alquiler de la fundación desde el banco, recibí un mensaje del encargado. «Sergio, el depósito no entra. La cuenta de la fundación está vacía». El corazón se me hundió. Esa cuenta siempre tenía reservas que yo había ido alimentando. Llamé de inmediato a doña Aviva. «Señora, tenemos un problema grave», dije. «No hay fondos. La transferencia fue rechazada». Su rostro, al otro lado de la línea, se endureció. No hizo falta que le diera detalles. «Khalid», murmuró con una rabia contenida. «Al fin ha movido ficha». Corrí de regreso a la casa. Doña Aviva me esperaba en el despacho, rodeada de documentos bancarios. «Ha atacado desde la raíz», explicó señalando una carta de un banco importante. Presentó ante el consejo del banco pruebas de que, por mi edad y mi discapacidad, no soy plenamente capaz de manejar mis activos. Argumentó que la asignación que te doy es un despilfarro que perjudica la herencia familiar. Un tribunal de familia ordenó congelar todas mis cuentas conjuntas y personales, incluyendo la que utilizaba para tu asignación mensual. Fue un golpe directo al corazón de nuestra estrategia. El flujo de dinero que mantenía viva la Fundación Al-Aman se había cortado. Cree que si corta tu asignación, te aislará, te obligará a dejarme y a renunciar a este matrimonio, continuó doña Aviva con la mandíbula tensa. Quiere que vuelva a su control, sin un tutor honesto a mi lado. La alarma que sentí no era por mí. Mis deudas ya estaban pagadas. Me preocupaban los hombres alojados en la fundación, sus casos abiertos, sus juicios en marcha. Sin dinero, la Fundación Al-Aman se vendría abajo en cuestión de semanas y ellos volverían a estar indefensos. Khalid no solo había congelado dinero, había lanzado una campaña de desprestigio abierta. Empezó a decir que yo era un estafador que manipulaba a una anciana frágil. «Todos te observan ahora, Sergio», dijo doña Aviva. «Si decides irte, si tomas el dinero que tienes ahorrado y vuelves a España, nadie podrá reprocharte nada. Nuestro contrato era por 1 año. Has cumplido, tu deuda está saldada, esta es la prueba de lealtad. Yo era libre. Podía volver a Extremadura como un hombre acomodado y empezar una nueva vida. Nadie sabría nunca de la Fundación Al-Aman». Miré a doña Aviva. En sus ojos se mezclaban agotamiento y una esperanza diminuta dirigida hacia mí. «Señora», dije tratando de controlar la emoción, «cuando acepté este matrimonio, prometí ser un esposo de confianza y un tutor. Esa promesa no era solo para los días de abundancia. Mi lealtad no la compraron los $16,000. Me ganaste cuando me pediste que recitara la sura Ar-Rum y me trataste como un alma, no como un sirviente». Respiré hondo.
La Fundación Alamán es como una segunda madre para mí, añadí. Yo también soy un migrante. Sé lo que significa ese lugar. No voy a abandonarlo. Doña Aviva bajó la mirada como si quisiera ocultar su emoción. ¿Y cómo vamos a pagar, Sergio?, susurró. No nos queda efectivo. Me puse de pie. Por primera vez en mucho tiempo, sentí mi dignidad más alta que mi miedo. Tengo ahorrados los sueldos de los últimos 6 meses, le dije. Es suficiente para mantener la fundación 3 o 4 meses, quizá más si recortamos gastos. Voy a usarlo todo. No permitiremos que Alamán cierre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En un mundo regido por el dinero, renunciar a todo lo que había guardado era la ofrenda más grande que podía hacer. Eres un verdadero tutor de confianza, Sergio, dijo en voz baja, más de lo que jamás soñé encontrar. Sabíamos que la batalla apenas empezaba. Tendríamos que enfrentarnos a Khalid con poca o ninguna fuerza económica, solo con integridad y voluntad. Mientras tanto, yo sacrificaría todo lo ganado en ese medio año para mantener con vida la misión. Khalid, tarde o temprano, descubriría el movimiento del dinero desde mi cuenta personal. Pero yo ya había elegido de qué lado estar. Hice las transferencias necesarias desde mi cuenta en España a la de la Fundación. Todo lo que alguna vez imaginé usar para abrir un negocio o comprar una casa en mi país, ahora regresaba a Dubái en forma de ayuda, lo suficiente para sobrevivir unos meses. Tenemos una ventana corta, señora, le dije esa noche. En ese tiempo debemos encontrar una solución definitiva. Has entregado todo, susurró. Has cumplido una promesa que ni siquiera estaba escrita. Mi promesa es la confianza, señora, y esa confianza ahora se llama Alamán, respondí. Por dentro dolía renunciar a aquel dinero, pero ese dolor se veía opacado por un orgullo distinto. Por supuesto, Khalid se enteró pronto. Tenía espías en los bancos. Descubrió que, aunque la asignación de doña Aviva se había detenido, la fundación seguía funcionando gracias a mi cuenta personal. En su siguiente visita a casa, apareció con una furia desconocida. «Sé lo que estás haciendo, Sergio», me gritó en la sala, sin importarle la presencia de doña Aviva. «Estás escondiendo el dinero de mi tía en tu cuenta. Estás lavando dinero». Yo permanecí de pie, a su lado, como un escudo humano tranquilo. «Está equivocado, don Khalid», respondí. «El dinero que tengo es la asignación legítima de mi esposa. Soy libre de usarlo en caridad o en negocios. No oculto el dinero de nadie. Solo protejo lo que creo que vale la pena». «Lo que proteges son sirvientes que deberían estar trabajando y no refugiados», escupió. «Migrantes que huyeron de sus contratos». «Sí», contesté sin titubear. «Protejo la dignidad. Y esa es una palabra que parece haberse perdido hace tiempo en esta familia». Doña Aviva sonrió, orgullosa. Mis palabras, venidas de alguien que en teoría debía callar, fueron como una bofetada para Khalid. Se marchó jurando que nos demandaría por fraude. Aún así, la realidad financiera seguía siendo dura. Teníamos que encontrar la forma de deshacer el congelamiento de bienes antes de que mi ahorro se agotara. Pero los procesos legales en Emiratos podían durar meses o años. «No podemos esperar al tribunal, Sergio», dijo doña Aviva. «La fundación no tiene tanto tiempo». Entonces tomó una decisión todavía más radical que el propio matrimonio. «Esta casa», dijo, dejando correr la mirada por el enorme complejo, «es un símbolo de soberbia, y mi prisión. Todos mis bienes están ligados a ella. Si la vendemos, podré convertir gran parte de mis activos en liquidez, sin pasar por la cuenta conjunta con Khalid». Me quedé helado. ¿Vender la casa? ¿Y dónde vivirá usted? Donde haya un tutor honesto a mi lado, allí estará mi hogar, respondió con una suavidad firme. La venderemos. Tomaremos una parte para comprar una vivienda modesta y todo el resto irá a la Fundación Alamán por caminos legales que ellos no puedan tocar. Aquello sí fue un sacrificio.
Doña Javiva estaba dispuesta a renunciar al lujo, al estatus y a la comodidad por completo. En 2 meses, el proceso de venta se concretó. Empaquetamos objetos, recuerdos, muebles. Me impresionó ver cómo todo lo que yo había admirado como símbolo de riqueza se convertía en cajas a la espera de un comprador. El césped que yo veía perfecto cada mañana, la fuente que nunca se apagaba, los coches de alta gama que yo revisaba. Todo eso se desvanecía de nuestra vida. Nos mudamos a una casita sencilla, no muy lejos de la fundación. Tenía solo 2 habitaciones, sin jardines extravagantes ni fuentes. Por primera vez, vivíamos bajo un techo que se sentía verdaderamente hogar y no palacio ajeno. «¿Cómo te sientes, Sergio?», me preguntó doña Javiva, mientras nos sentábamos en la pequeña sala nueva. «Me siento libre, señora», respondí con sinceridad. «Ya no estamos en una jaula dorada. Aquí podemos dedicar la vida a Al-Aman sin preocuparnos por las miradas de Khalid. Ya no soy un empleado en un palacio. Soy un esposo responsable que eligió perder el lujo para cumplir una promesa. La prueba de la avaricia había pasado. Ahora venía la prueba del tiempo. La mudanza fue como un cambio de estación brusco. La diferencia entre la opulencia del complejo Al-Habib y el barrio tranquilo donde nos instalamos era enorme, pero sorprendentemente reconfortante. Sin docenas de sirvientes ni muros gigantes, solo quedábamos nosotros 2 y la fundación como centro de nuestra vida. Khalid y su familia dieron por hecho que doña Javiva se había arruinado o que había perdido la razón. Eso nos venía perfecto. En sus ojos ella estaba derrotada y yo, el supuesto estafador español, había fracasado. Pero ocurría justo lo contrario. Detrás de la puerta de aquella casita estábamos construyendo algo más sólido que cualquier mansión. Nuestro día a día se volvió minimalista y disciplinado. Yo llevaba la casa y, al mismo tiempo, era el motor de la Fundación Al-Aman. Doña Aviva, libre de la presión social, se volvió más serena, concentrada en lo espiritual. Cada mañana, después de la oración del alba, ya no teníamos prisa. Yo le leía el Corán mientras ella escuchaba en su sillón preferido. Muchas veces me pedía la sura Ar-Rum, como si fuera un remedio para el alma. «¿Sabes, Sergio?», me dijo una de esas mañanas. «En aquel palacio jamás vi la verdadera belleza de Dubái. Solo veía lujo vacío. Aquí, en cambio, veo el amanecer, oigo reír a los vecinos. Me siento más cerca de Dios». Nuestro lazo se fue transformando. Más que una relación de esposos formales, lo nuestro empezó a parecerse a un vínculo entre un hijo devoto y una madre espiritual, o entre un discípulo y su maestra. Ella no era solo mi esposa por contrato, era la mujer que había comprado la libertad de mi familia y me había regalado un propósito. Mientras tanto, la Fundación Al-Aman florecía con los fondos provenientes de la venta de la casa, invertidos legalmente para evitar las garras de Khalid. Trabajé con los abogados de confianza de doña Javiva para diseñar una estructura jurídica casi imposible de derribar. Como tutor, pasaba la mayor parte del tiempo en la fundación, tratando con migrantes desesperados, gestionando ayudas, tramitando documentos. Allí nadie me llamaba esposo de doña Aviva. Todos me decían Ustad Sergio. Nunca pedí ese título. Me lo dieron porque no solo les ofrecía dinero o papeles, sino también escucha y guía espiritual. Ustad no mezcla su bolsillo con la religión, oí decir a uno de ellos. Ayuda porque quiere ayudar. Aquellas palabras me conmovían más que cualquier elogio. Había encontrado el verdadero sentido de mi vida, muy lejos de la fantasía de volver rico a mi pueblo. Sin embargo, el contrato original seguía corriendo. El año se acercaba a su fin y solo quedaban 2 meses. «¿Qué harás cuando termine el contrato, Sergio?», preguntó una noche doña Aviva, rompiendo un silencio incómodo que ambos manteníamos. Me quedé mudo. Antes mi respuesta habría sido obvia. Regresar a España con la deuda pagada y algo de ahorro. Pero ahora la situación era otra. Mi familia estaba a salvo. Y la fundación
¿Y ella? No lo sé, señora, admití. Tengo que volver a mi país, pero también siento que pertenezco a Alamán. No quiero dejar la fundación ni quiero dejarla a usted. Un contrato es un contrato, Sergio, dijo. Eres libre. Sus ojos, sin embargo, mostraban una tristeza profunda. Sabíamos que la separación nos iba a doler, pero también sabíamos que ella no usaría el contrato para retenerme. En medio de esa incertidumbre, la salud de doña Aviva empezó a deteriorarse. Cansancio extremo, tos persistente, pérdida de apetito. Intentaba ocultarlo, pero yo la cuidaba cada día y no podía engañarme. Aquellos 2 meses restantes se convirtieron en una doble cuenta regresiva. El fin de nuestro acuerdo y tal vez el final de su vida. Empecé a pasar más tiempo junto a su cama que en la fundación, repartiendo mi alma entre ambos lugares. Le preparaba purés suaves, la ayudaba a moverse, le leía el Corán en voz baja. Por primera vez, el papel de esposo traspasaba cualquier contrato. Ya no había dinero de por medio, solo afecto y gratitud. Una tarde, me tomó del brazo con la única fuerza que le quedaba. Sergio, susurró, sé cuánto has sacrificado. Nuestro contrato está a punto de terminar. Te voy a pedir algo. Cuando yo ya no esté, no dejes que la Fundación Alamán caiga en manos de nadie más que tú. Las lágrimas me nublaron la vista. No hable así, señora, se va a recuperar. Y en cuanto a la fundación, no se preocupe, no la abandonaré. Tienes que volver con tu familia, insistió. Ya conseguiste tu libertad financiera. No sacrifiques toda tu vida por la promesa de una anciana. Mi familia ya está a salvo, respondí, con el corazón en la garganta. Pero ahora mi alma está aquí. Ya pagué las deudas del pasado. Usted me dio un propósito para el futuro. No hay nada más que pueda elegir por encima de esta misión. La decisión estaba tomada dentro de mí. No volvería a España, al menos no a instalarme allí. Me quedaría en Dubái, junto a la Fundación Alamán, incluso si eso significaba vivir de manera humilde para siempre. Khalid, que parecía oler la desgracia ajena como un animal de rapiña, se enteró del estado crítico de su tía y lo vio como su última oportunidad. Llegó una noche sin avisar, acompañado de un abogado y de varios familiares, con caras hipócritas de pesar. «Venimos a visitar a la tía Habiba», dijo Khalid, fingiendo compasión, «y a asegurarnos de que los temas de herencia queden bien resueltos antes de que sea tarde». Lo recibí en la sala con frialdad. «La señora está descansando. No puede recibir visitas». «No hemos venido a hablar contigo, extranjero embaucador», escupió Khalid. «Venimos a hablar con ella. Sospechamos que la has manipulado para vender el palacio y esconder el dinero». El alboroto llegó a la habitación. Doña Habiba, pálida y débil, se obligó a salir apoyada en el marco de la puerta. Sus ojos brillaban con un fuego que hacía tiempo no veía. «Khalid», dijo con voz apenas audible, pero autoritaria, «no he ocultado nada. Vendí esa casa porque estaba harta de su soberbia y de vuestra codicia. He puesto mi dinero a salvo y he nombrado a alguien de confianza para manejarlo». El abogado de Khalid se adelantó con un fajo de papeles. «Señora», dijo, «traemos documentos para que los firme. La anulación de este matrimonio religioso y la designación de Khalid como su único tutor para administrar lo que le queda. Todo por su propio bien». Era el clímax de todas las confrontaciones anteriores. Querían sacarme de su vida y apoderarse de la fundación. Me interpuse entre ellos y doña Habiba. «La señora no va a firmar nada», dije. «Nuestro contrato termina en unas semanas. No tienen derecho a forzarla». Khalid sonrió con crueldad. «Perfecto, Sergio. Cuando el contrato acabe, saldrás de esa casa», escupió. «Volverás a ser un trabajador cualquiera, sin derecho a ni un centavo. Y ya veremos qué haces cuando se te acabe el dinero que escondiste en tu jueguito de la fundación». Doña Habiba esbozó una sonrisa distinta, casi maliciosa. Levantó su brazo mutilado
y señaló hacia mí. «Te equivocas, Khalid, te equivocas por completo». Todos se quedaron en silencio. Ella respiró hondo y apretó con fuerza mi muñeca. Sergio no se va a ir, y ya no es un esposo por contrato. Los nervios estaban a flor de piel. Nadie entendía. «Él es mi esposo legítimo», continuó, «y mi único tutor de confianza». Me quedé atónito. Khalid también. El abogado abrió los ojos como platos. «¿Cómo? El contrato?» balbuceé. Doña Aviva sacó un sobre de su ropa. «Hace un mes», anunció con la voz un poco más fuerte, «convertí nuestro matrimonio religioso en un matrimonio oficial y permanente en la oficina religiosa local, ante un jeque y 2 testigos. Es mi esposo legal y reconocido por las autoridades». El silencio se volvió denso. Ni siquiera yo lo sabía. Khalid siempre había supuesto que bastaría esperar al final del año para anularlo todo. Nunca imaginó que su tía, enferma y sin manos, fuera capaz de adelantársele tan astutamente. «Eso es imposible», se atragantó Khalid señalándome. «Es un trabajador extranjero, un impostor. Te ha obligado, tía». «Nadie me ha obligado», replicó ella con una serenidad cruel. «Fue mi decisión. Elegí a Sergio, un hombre que ha demostrado una honestidad y lealtad que jamás encontré entre ustedes, que solo quieren mi dinero». Se volvió hacia el abogado. «Y tú sabes muy bien que un matrimonio oficial le da derechos legales plenos como esposo, mucho más sólidos que los de un simple contrato religioso». El abogado tragó saliva. El documento que ella le extendía estaba sellado por el departamento religioso correspondiente, pero aún había más. Doña Aviva sacó un segundo sobre, más grueso. «Este matrimonio permanente es solo la base», dijo. «Escuchen bien. Todo lo que queda de mis bienes, incluyendo lo obtenido por la venta del palacio e invertido para la Fundación Alamán, queda recogido en este testamento». Miró directamente a Khalid. «Designo a mi esposo, Sergio, como tutor único de la Fundación Alamán y heredero legal de todo lo que poseo, con la obligación de usarlo para los fines que ya conoce». Fue una victoria absoluta. Khalid no solo perdía el control sobre la herencia, sino que quedaba moralmente desnudo frente a un hombre al que siempre había despreciado. «Estás loca», rugió. «Has traicionado a tu propia sangre por un extranjero». «No he traicionado a nadie», contestó ella, agotada pero firme. «He elegido la confianza. Mi familia solo ve dinero. Sergio ve almas». Khalid y los otros se marcharon prometiendo juicios y apelaciones, pero sabían que ya no podían apoyarse en el matrimonio religioso precario ni en el congelamiento de cuentas. Tenían por delante un proceso largo y costoso que solo dañaría su imagen. Cuando la sala quedó vacía, ayudé a doña Aviva a volver a la cama. Yo seguía en shock. «¿Por qué no me lo dijo?», pregunté, todavía tratando de asimilarlo. «Porque necesitaba que te mantuvieras puro, Sergio», susurró. «No quería que hicieras sacrificios por un título. Quería que tu lealtad fuera hacia la misión y hacia la promesa a Dios, no hacia una obligación legal. Quería que tus decisiones fueran tuyas, no forzadas por un papel». Me puse a llorar en silencio. Ella no solo había protegido la fundación, también había preservado mi integridad de mí mismo. «Gracias, señora», fue lo único que fui capaz de decir. «No me des las gracias, tutor mío», musitó con una leve sonrisa. «Ahora la Fundación Alamán está segura. Tú estás seguro. Puedo irme en paz». Me pidió que me quedara a su lado, sosteniendo lo que quedaba de su brazo. Me senté en la orilla de la cama y volví a leerle la sura Ar-Rum. Esta vez no como esposo por contrato, sino como esposo legítimo, tutor respetado y heredero moral de su lucha. Al amanecer, doña Aviva sonrió con una calma que nunca le había visto. Cerró los ojos y su mano fue perdiendo fuerza entre las mías. Doña Aviva, mi primera tutora y la mujer que cambió mi destino, se fue. Perdí a mi esposa, a mi mentora y al escudo que me protegía de la familia Al-Habib.
pero gané la responsabilidad completa de aquello que habíamos construido. El funeral fue sencillo, como ella había pedido, aunque asistieron varios personajes importantes de Dubái, incluido Khalid y su familia, que no dejaban de calcular en silencio. Seguían sospechando que, de alguna forma, podrían recuperar algo. Yo estaba allí como esposo de luto y también como tutor oficial. Dirigí la oración fúnebre. La voz que antes solo oía ella en noches de lectura, ahora resonaba ante todos. Al terminar, Khalid se acercó con su veneno habitual. «No creas que has ganado, Sergio», susurró. «Ese matrimonio fue un truco de última hora. Vamos a impugnar el testamento. Vamos a demostrar que manipulaste a mi tía». Lo miré sin miedo. «Don Khalid», dije, «ya pagué las deudas de mi familia. Podría irme hoy mismo a España y vivir tranquilo. Pero me quedo aquí por una promesa que no tiene precio. El dinero de doña Habiba ya está ligado legalmente a la Fundación Al-Aman y solo se puede utilizar para ayudar a quienes ella quería ayudar». Saqué la copia del testamento legalizado. «Puede pelear contra la última voluntad de su tía en los tribunales si quiere», añadí. «Pero tendrá que hacerlo delante de Dios y de la opinión pública». Él me miró con odio. «Te veré vivir pobre en esa casucha, Sergio», escupió. «Te veré rendirte y volver derrotado a tu tierra». «No voy a volver al lujo, don Khalid», respondí. «Ya tengo todo lo que necesito aquí. Lo dejé allí, rodeado de su propio rencor. Yo, en cambio, regresé a nuestro pequeño hogar, ya sin su dueña, y después a la Fundación Al-Aman. Los años pasaron. No regresé a España como un rico presumido. Me quedé en aquel barrio discreto, viviendo del sueldo justo que yo mismo me asignaba como director de la fundación. Nunca toqué un solo dólar del capital principal de la herencia de doña Habiba, más allá de lo necesario para mantener la estructura. Todo estaba destinado a ampliar y sostener Al-Aman, tal como ella había querido. La fundación creció hasta convertirse en un centro de referencia en Dubái para trabajadores migrantes maltratados. Dábamos refugio, asesoría legal y capacitación para que muchos pudieran volver a empezar. La misión de redención de doña Habiba se convirtió en mi herencia más valiosa. A veces me siento a pensar en todo lo vivido. Llegué a Dubái como un trabajador endeudado, dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Acepté casarme con mi jefa por $16,000 al mes, creyendo que estaba vendiendo un año de mi dignidad para liberar a mi familia. Y sin embargo, lo que recibí no fue solo riqueza, sino un espejo. Ese espejo me mostró que la verdadera prueba no era ganar dinero, sino conservar la honestidad cuando el dinero llegaba y seguir siéndolo cuando el dinero desaparecía. Doña Habiba no me dejó oro ni palacios. Me dejó algo que nadie puede congelar ni robar, el peso de una palabra dada ante Dios y ante los que sufren. Sigo con mi rutina, la oración del alba, el cuidado de la casa sencilla, la gestión diaria de la Fundación Al-Aman. Nunca me he sentido pobre. En cada trabajador que logramos sacar de un contrato abusivo, en cada familia que se reúne otra vez, siento la presencia de doña Habiba. Ya no soy solo Sergio, el muchacho de Extremadura. Soy Sergio, tutor de confianza, guardián de una promesa hecha bajo la luz de la Sura Ar-Rum. Y cada noche, antes de dormir, abro el viejo Corán que me regaló en aquella noche de bodas tan distinta a lo que temía. Vuelvo a leer la sura que habla de los signos de Dios en la creación de las parejas, del amor y de la misericordia entre ellas. Pienso que nuestra historia fue una de esas señales, dos personas unidas no por el deseo ni por la sangre, sino por la dignidad y la fe. Termino de recitar, cierro el libro y sonrío para mí mismo. El contrato de un año hace mucho que venció. El que sigue vigente ahora no tiene fecha de caducidad. Es el contrato que firmé con la humanidad y con mi propia conciencia. Y ese, pase lo que pase, no pienso romperlo jamás.